¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Libertad, conciencia cierta de andar, de vivir, de ser sin cosas a que temer más allá de nuestra puerta. Libertad es respetar al otro ser, lo que piensa, y si hay una conversa tensa, pues fluir como fluye el mar. La libertad se engalana en el alma pensativa, el hombre que la viva bien temprano en la mañana. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio. ¿Qué más, hombre, Mauricio? ¿Bien o no? ¿Te parece si nos servimos un cafecito? Sirvamos un café. Bueno, tema bastante controvertido el que tenemos para hoy. Vamos a hablar acerca de la esclavitud en los tiempos modernos, en nuestro tiempo. Y sabes que Raúl cita el artículo 4 de la Carta de los Derechos Humanos, lo siguiente: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Tema muy, muy álgido, como tú dices, porque lo que acabas de leer es del año de 1948, ¿verdad? Así es. Pero el tema de la esclavitud moderna, porque es que, Mauro y oyentes, cuando hablamos de esclavitud, pues de una yo creo que viajamos por allá a la época de la colonia, o viajamos por allá inclusive a la época de los romanos, pero de alguna manera nos ubicamos en el pasado y resulta que parece contradictorio que en pleno siglo XXI, con todos los avances que tenemos como humanidad, con todos los avances técnicos, tecnológicos, hablar de esclavitud parece que fuera un anacronismo, pero mira que es una cosa muy real. Tremendo. Yo creo, Raúl, que es que esto nunca se ha acabado. Tal vez ha habido una transformación acerca de lo que conocemos como esclavitud, pero tal vez no se practica de la manera en que, como me decías hace un momento, nos vamos hacia el pasado y nos imaginamos gente encadenada y siendo vendida en puertos, sino que se ha transformado. Pues sí, se ha transformado, pero hay que mirar que la esclavitud ha existido en todas las culturas. La misma Biblia nos habla de esclavitud, vemos en el Antiguo Egipto también esclavitud, vemos que en Inglaterra, vemos que, o más que todo en las colonias de Inglaterra y de Francia, esclavitud, y si nos ubicamos en nuestro continente, pues vemos también que después del descubrimiento, comillas, de América, pues se esclavizan indígenas, pero traen negros de África como esclavos y bueno, se hace, digámoslo, un paisaje muy normal y común en todas las culturas. Todas las culturas manejaban este tema de esclavitud y es más, Mauro, es tan interesante cuando tú miras, por ejemplo, la etimología de la palabra familia. Imagínate que familia viene de famulus, que es un término en latín que quiere decir esclavo o sirvientes. Obviamente el término se fue, digámoslo, fue evolucionando hasta llegar al concepto que tenemos ahora, que hablamos de un grupo de personas que de pronto comparten un espacio, unos gastos, que se puede tener de pronto un vínculo de consanguinidad, un vínculo emocional, y obviamente fue transformando el tema, pero el término, pero el término como tal viene del latín famulus, que significa sirviente o esclavo. Qué interesante lo que acabas de decir porque lo escuché hace poco. Ahora me preguntabas antes de grabar que si conocía el significado y hace algún tiempo alguien me comentó al respecto. Me sorprendió porque lo desconocía. Pero hablabas hace un momento acerca de, comillas, el descubrimiento y recordaba una novela muy famosa que se produjo aquí en Colombia donde se hablaba de las plantaciones del caucho y cómo se esclavizó una gran cantidad de personas en aquel entonces, incluso los no natos ya estaban destinados a ser esclavos porque
la deuda que cargaban sus padres era muy importante con sus dueños. Pero bueno, ¿Te refieres a los neonatos? es correcto, sí. Entonces, el tema de la esclavitud, hemos de pronto, o lo hemos visto desde series, desde películas, si no estoy mal, esta película de Steven Spielberg, Amistad, Ujú. que también toca el tema de la esclavitud y que es muy fuerte. Recuerdo hace mucho tiempo aquí en Colombia y yo creo que en Latinoamérica hubo una serie que llamaba Raíces, que mostraba también la esclavitud de estos negros africanos esclavizados en Norteamérica y acá en Suramérica, y hablaba de un personaje Kunta Kinte que él trataba de emanciparse. Y de hecho, Mauro, mira, para no ir muy lejos, aquí en Medellín hay un barrio que se llama Palenque Robledo, ¿no es cierto? Resulta que un palenque, ¿sabes qué era un palenque? Creo que era la congregación de los afros. Era la Algo, reunión de esclavos negros que se escapaban y entonces formaban una comunidad, digámoslo, de rebeldes, esclavos que escaparon y formaban palenques. Entonces ahí en la parte que se llama Robledo, acá en Medellín, hubo un palenque en la época de la colonia, en la época de la esclavitud. En el Parque Berrío, donde está la Gorda de Botero, también allí, por mucho tiempo, la población afro se encontraba allí para salir, para divertirse en algo, pero era un punto de encuentro. Y resulta que es que ahí, en ese preciso lugar, también hace muchos años, tal vez 200 o 300 años atrás, hubo también otro palenque. qué tremendo. Entonces, bueno, eso en términos de esclavitud del pasado, vemos que muchos de los países de acá de Sudamérica, por ejemplo Chile, empezó a declarar pues como la emancipación de los esclavos, acá en Colombia en 1851 y digámoslo más adelante en En 1850 y ya se lleva a cabo en el 52. Por el presidente José Hilario López. López. Entonces se decretó que quedaban libres los esclavos y a los amos o dueños se les iba a dar un bono. Una compensación. Exacto, una compensación. Así vemos que México también empezó con esa promulgación de la libertad y de que no hayan personas esclavas. Y bueno, se fue dando esto, digámoslo, por todo el mundo. Pues miramos la posición que tenía Bolívar, la posición que tenía Abraham Lincoln y que fueron aboliendo pues la esclavitud como Pero tal. Conversábamos hace un momento antes de comenzar el podcast acerca de lo que pensaba Abraham Lincoln, y es bien interesante lo que me comentabas porque no era No era abolicionista, sino que era una cuestión más de estrategia, más de estrategia. militar y Qué todo, pero tremendo bueno. lo que vamos descubriendo a medida que vamos explorando en los textos. Sabes que cuando hablamos de abolir la esclavitud y de en qué momentos se empiezan a generar algunas pinceladas o algunos textos que quieran sentar las bases, nos podemos remitir a 1215 en Inglaterra. Estamos hablando del rey Juan I. Allí se lleva a cabo la que pasa a ser conocida como Carta Magna. Desde más o menos se puede decir que desde esta fecha se empiezan a generar algún tipo de pinceladas o textos que van dirigidos a que haya una declaración donde se diga que la esclavitud no exista más entre la familia humana. Y ya finalmente tenemos la Declaración de Naciones Unidas en 1948. Claro, entonces mira, haciendo un breve recorrido, pues, digámoslo, en tiempos pasados o remotos, nos ubicamos en el aquí y el ahora. Y yo te digo, Mauro, la esclavitud no es una reliquia del pasado como lo estamos mirando, que nosotros ya la creíamos abolida. Su versión más moderna cuenta actualmente, ¿sabes con cuántos millones? Con 50 millones de personas que en estos momentos son esclavos. Tranquilamente la población de Colombia, ¿no? No, es que imagínate, estamos hablando, sí, más o menos la población de Colombia es 50 millones y se cree que la mayoría de ellas, 28 millones, son víctimas de trabajos forzados. Y el resto, que serían 22 millones, viven atrapadas en matrimonios forzados, en esclavitud sexual, en trata de personas. Entonces eso es lo que vamos a mirar, que en tiempos modernos, en pleno siglo XXI, existe
la esclavitud. Tremendo. Algo que pensábamos que era el pasado, imagínate. Muy fuerte lo que ocurre con este tema que estamos tocando y uno de ellos que al parecer es muy rentable y se hace, se hace en nuestra actualidad con mucha fuerza es esta esclavitud sexual, ¿no? Cómo las mujeres y adolescentes están siendo sujetos a contratos y están siendo esclavizados para que vendan sus cuerpos. Es un tema también bastante controversial. Lastimosamente, como acabas de decirlo, las poblaciones o los sectores poblacionales más vulnerables a este tema de la esclavitud moderna son las mujeres y los niños y niñas, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar 7 ejemplos o formas de esclavitud moderna, pero mira, por ejemplo, tú tocaste lo que es la explotación laboral. Y cuando hablamos de explotación laboral nos tenemos que remitir a los países en vías de desarrollo, o que muchas veces llamaron países subdesarrollados, ¿no es cierto? Países en vías de desarrollo que no solamente son los de Latinoamérica o Suramérica, sino que estamos hablando de países del sudeste asiático, estamos hablando de países africanos, ¿no es cierto? Y aún inclusive hay países europeos donde se explota a la gente laboralmente. Incluso hasta hace unas pocas décadas, Raúl, el mismo China, que actualmente es potencia, era considerado también así. Sí, total. Entonces, mire, vamos a mirar lo siguiente, Mauro y amigos, y es que vamos a mencionar y a tocar 7 formas o maneras en las que se está dando en pleno siglo XXI la esclavitud. Y el primero es el trabajo en servidumbre. Mauro, esto se refiere a las personas que contraen un préstamo o tienen una carga o una deuda y se ven obligadas a trabajar muchas horas en pésimas condiciones y por un salario irrisorio para hacer frente a estos pagos. Hay una forma de esclavitud. El sistema como tal lleva a que estas personas sean esclavas de un trabajo prácticamente que forzado, con una remuneración muy baja y con unas condiciones totalmente infrahumanas. Lo triste del caso, Raúl, es que esto se da en países firmantes de esta Declaración de los Derechos Humanos, que proclaman que debe llevarse a cabo y mira, sin embargo, Hay una doble moral. Hay una doble moral total aquí. Está el trabajo forzoso. Entonces, el trabajo forzoso son personas que se ven obligadas a trabajar por la fuerza, por organizaciones, gobiernos o individuos en diferentes contextos como campos de concentración, explotaciones agrícolas, fábricas, barcos pesqueros, una cantidad. Se ve la esclavitud. Tremendo lo de los barcos pesqueros. Esos barcos en alta mar Bueno, donde no hay Dios ni ley. Claro, y unos barcos que están en alta mar maquilando y allí mucha gente trabaja por la comida. Tremendo. Están siendo esclavizados. Tremendo porque imagínate que salen de puerto cuando hablamos de confecciones, salen de puerto y todas estas personas, como lo acabas de decir, trabajan es por la comida. Cuando llegan a su destino a puerto, llega pues todo listo, se vienen confeccionando mientras están haciendo la travesía. Es gente que también ve muy vulnerada sus derechos. Y sobre todo hacen eso en alta mar porque son aguas internacionales, donde no hay ningún tipo de legislación, entonces no tienen ninguna... Ni Dios ni ley. Exacto. Entonces, hablando de la explotación de trabajo forzado o en servidumbre, es muy importante mirar lo siguiente, y es que hay unas marcas de ropa, digámoslo de diseño baratas, que han sido objeto de vigilancia porque, ¿sabes una cosa? Marcas, por ejemplo, como H&M, Zara, e inclusive Prada y marcas de lujo, terceros que les confeccionan contaban con menores de edad, con niños, con niñas, con adolescentes. Hubo un caso del que hablábamos en Bangladesh, creo, me dijiste. Sí, sí, creo que Hubo sí. mil tantas... 1.300 personas murieron en un edificio. Y encontraron en la remoción de los escombros a una cantidad de menores de edad, ¿no? Es que eso fue en el 2013. Un edificio se desploma, un edificio donde funcionaban confecciones que obviamente le confeccionaban a estas marcas de lujo y a marcas también de diseño económicas, de bajo costo. Cuando fueron a rescatar a todas estas personas, 1.300 personas que murieron en el año 2013, Bangladesh, como decías ahora,
pues descubren cadáveres también de niños y niñas que tenían allí trabajando, que los explotaban. Hay un tema muy interesante y que lo leí hace ya tiempos, y fue que Levi's, la marca Levi's Strauss Ujú. de jeans, pues se dio cuenta que donde les maquilaban a ellos, que era por allá en el sudeste asiático, creo que era en Vietnam y por allá en Camboya, se dieron cuenta que estaban utilizando menores de edad. Ellos retiraron esa producción de allá, la retiraron porque Descubrieron esto. sí, porque no estaban de acuerdo que explotaran a la persona y que esclavizaran niños, niñas y adolescentes para producir su marca. Y resulta que pensaba mucha gente que esta empresa se iba a quebrar porque pues iba a tener que subir el producto de los jeans y todo. Pues ellos lo hicieron, la gente dio cuenta, en ese tiempo estaba en pleno auge el canal NTV, la gente joven que compraba estos productos de Levi's Strauss se dio cuenta la decisión que había tomado Levi's, y antes empezaron a comprar más jeans en señal de apoyo, y Levi's es hoy Ujú. por hoy la empresa que es, pero porque hizo uso de una ética de no explotación laboral. Pero tienes por ahí unas marcas que han sido Oiga, investigadas y que no han salido muy increíble. bien libradas, ¿no? Nestlé, Tremendo. Nestlé. Tú sabes que esta fábrica, esta empresa en algunos países, pues tenía unas prácticas laborales que eran terceros que les prestaban servicio a ellos, pero igual estaban explotando pues a menores de edad. Está Apple, También. utilizando adolescentes de 16 años para ensamblar uno de sus productos. Esto se dio en China. Sí, está también esta marca de Nutella, que es una empresa italiana que compra como la mayor cantidad, creo que es En Turquía. ¿En Portugal o En Turquía? Turquía, es en Turquía, donde producen mucha avellana, y resulta que en estos campos de recolección de avellanas pues utilizaban también menores de edad, Trabajo niños, infantil. sí, y explotación. Entonces mira, también esta empresa, y algo que a uno le llama pues, mucho la atención, Prada. Prada. ¿Y hablabas de Prada, Sara o no? Sara Sara también. también, sí, claro, donde inclusive en Inglaterra, pero esto fue creo que fue Zara, una empresa de ropa de diseño de bajo costo. ¿Sabes qué hacían? Explotaban a la gente en confecciones, los ponían a prueba 15 días sin recibir salario. Y después cuando empezaban a trabajar, si de pronto no había producción y paraban 2, 3 horas o 4 horas, no les pagaban ni un peso y los mandaban para la casa. O sea que Explotación trabajan laboral. gratis 15 días prácticamente para Sí, esta gente. claro. Y después también de alguna manera no les pagaban lo correcto y lo explotan. Es una especie de esclavitud. Mira que hablábamos de la explotación y el trabajo infantil y pues no tenemos que irnos muy lejos. Tú me hablabas acerca de unas minas en Amagá. Sí, yo tuve la oportunidad, Mauro y oyentes, de trabajar en un programa social en Amagá, que es un municipio que queda 40, 50 minutos de acá de Medellín. Y ese municipio, dentro de su actividad Minera. económica, tiene minas de extracción de carbón mineral, ¿no es cierto? Así es. Resulta que yo, haciendo un recorrido un día domingo por esas minas, vi niños trabajando en las minas, y unos socavones profundos, y estábamos hablando de menores de edad trabajando allí. Cuando me vieron, pues porque yo tenía un chaleco pues de una organización que es el ICBF, que trabaja por los niños, niñas y adolescentes, pues cerraron todo, se escondieron. Tremendo. Sí, entonces mira, y también niños ahí explotados. Entonces estamos hablando de que dentro de esas formas de esclavitud moderna está el trabajo en servidumbre, el trabajo forzoso, y también está la explotación sexual. Es la explotación, Mauro, de mujeres, de niños, de niñas, para ejercer, pues yo diría la prostitución en adultos, pero cuando son niños o niñas, eso se llama, están siendo explotados sexualmente. Entonces, se da un intercambio de servicios sexuales a cambio de dinero. Esta es una de las principales formas de esclavitud moderna y la más lucrativa de todas, ¿sabías? Así Es es. un tema eh, que lo vemos no solamente en estos países de acá, de este lado del continente, sino que es a nivel mundial. No, Raúl, se da mucho en Europa. Incluso muchas mujeres que han sido engañadas, que les venden algo completamente distinto y a la hora de llegar a estos lugares les retienen el pasaporte y quedan sujetas
a un contrato donde tienen que pagar deudas escandalosas, deudas bastante elevadas. Claro, y a mí, pero es que no hay que ir tan lejos. Yo también trabajé en un programa social que se llamaba, ya no existe, pero llamaba Crecer con Dignidad, y ahí trabajamos para evitar algo que se llama ESNA. ESNA son unas siglas que significan explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Y pude ver en la calle, en las calles de esta ciudad, cómo se daba esa explotación por parte de personas adultas y con estos niños, utilizando estos adolescentes para, ¿sabes cómo? La mayoría de estos ¿de qué se beneficiaban? De mantenerlos drogados. Simplemente para darles para la droga, pero estas personas que podríamos llamar proxenetas se quedaban pues con el dinero producto pues de esa explotación sexual, sí. Entonces esa es otra forma de esclavitud moderna. Ahora tú hablabas, la trata de personas. Así es. Que eso se basa en el engaño por parte del traficante, que a través de mentiras, como decías ahora, coaccionan o abusan y se aprovechan de la situación desfavorable de estas personas, en su mayoría mujeres y también pues adolescentes, y ellos consiguen una posición de dominación y control sobre estas personas. Entonces es una situación que ocurre frecuentemente con personas, trata de niñas migrantes, y lo vemos cada día, por ejemplo, en las noticias, Mauro. Así es. Personas desesperadas que pagan fortunas por salir de estos países y pagan a otros para que les ayuden a conseguir ese sueño, Termina supuestamente. siendo una pesadilla. Sí, que muchas veces acaba siendo una pesadilla porque los explotan, y eso se ve en Japón. Mira que hay un tema actual que vamos a tocar a continuación, ya que estamos hablando acerca de la esclavitud. Pero recuerdo que hay un fragmento, voy a tratar de pronto de decirlo apegado a lo que me acuerdo. Resulta que en los tiempos de esclavitud en Estados Unidos, los afros solían escapar a territorio mexicano. Y por ahí hay algo muy bonito, porque resulta que algunos de ellos logran pasar frontera, están siendo perseguidos por ejército norteamericano y se encuentran en frontera con ejército mexicano, y les solicitan que por favor devolvieran estos esclavos que eran propiedad de los hacendados o de los dueños de grandes ranchos en el país del norte. Y la respuesta de los mexicanos me sorprende, porque les dicen, lo sentimos, pero aquí no existe la esclavitud, eso no lo conocemos acá. Muy bonita la respuesta, pues muy interesante recordar esos pequeños fragmentos de la historia. Pero bueno, Raúl, hay algo actual que está pasando en este momento, que está generando gran controversia a nivel mundial, y es precisamente el Mundial de Qatar. Bueno, pero antes de que lleguemos allá, yo quería, Mauro, y es muy importante porque es tema de actualidad, es que el otro ejemplo, digámoslo, el otro ejemplo de esclavitud también moderna es el trabajo infantil. Yo quisiera darles este dato. En el mundo existen 168 millones de niños y niñas trabajando, pese a ser niños y niñas, están trabajando dentro de la categoría de esclavitud moderna. 168 millones. Por trabajo infantil están todos esos niños y niñas que por su situación se ven obligados a trabajar bajo explotación, tanto para beneficio de terceras personas como para su propia supervivencia, por comida. Es el caso de los niños de la calle, a los que hemos apoyado durante muchos años y que se ven allí en los semáforos, inclusive siendo utilizados por otras personas, siendo alquilados de alguna manera. Y mira que este problema no solamente se ve aquí en Colombia, sino también en Ecuador, en Chile, en Perú, ¿sí? Niños esclavizados, lo que yo te decía, en minas, en trabajos de campo, en las calles, eso es esclavitud. Pero lo más tremendo, y vamos a ir al tema que tú tocabas, Mauro, es la indiferencia y de alguna manera la normalización de estas formas de esclavitud, y no decimos nada. Esto se convirtió en un paisaje y lo estamos normalizando. Es decir, ver a un niño que esté pidiendo en un semáforo o trabajando en la calle, o que lo hayan alquilado para pedir porque genera, digámoslo, lástima, y a una persona le pueden ayudar o dar limosna porque tiene un niño,
Eso lo hemos de alguna forma validado ¿con qué? Con la indiferencia. Y vayamos al tema entonces Y lo que tú dices, Raúl, que de pronto aquí en Colombia mucha gente lo conoce, pero para los que no lo saben, en realidad ese fenómeno pasa y alquilan a los niños, alquilan bebés y alquilan niños muy pequeños. Hay una tarifa específica dependiendo de la edad para salir a los semáforos, a las calles a pedir limosna. Y yo no sé hasta qué punto esto se ve también en México, que me imagino, o en Argentina, pero en Chile, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Entonces, mira, niños esclavizados, trabajo infantil, trabajos forzados, trabajo de servidumbre. Pero hay otro tema también antes de llegar a lo de Qatar, Mauro, y es el matrimonio infantil y forzado. Bueno, una práctica bien controvertida Claro, también. imagínate que esto afecta a todas las mujeres y niñas que son obligadas a contraer matrimonio sin posibilidad de elección, simplemente las obligan. Muchas veces estos matrimonios ocurren por intereses y frecuentemente llevan implícito para ellas una situación de servidumbre e incluso de maltrato. ¿Ah? Esto ocurre en lugares en muchos lugares. Mira, imagínate que en Mozambique, estamos hablando de África, donde alrededor de más o menos el 21% de la población femenina contrajo matrimonio antes de cumplir los 18 años y donde recientemente se ha aprobado una ley que lo prohíbe, pero de todas formas lo siguen haciendo. ¿Eh? Es complicado terminar con todo eso. Incluso en La Guajira también creo que se ven Sí, pero ese no hay tipo muy de lejos. La prácticas. Guajira, que es una región de acá de Colombia. Exacto. Hay un intercambio de bienes por un matrimonio, por una mujer. Es que mira este dato tan escabroso, y es que en el mundo hay 12 millones de niñas que son obligadas a casarse. 12 millones de niñas obligadas a casarse, y sobre todo lo que acabamos de manifestar o expresar es que no solamente son obligadas a casarse, sino que son maltratadas, son utilizadas, son esclavizadas. Cosificadas. Entonces, imagínate, en estos países del Medio Oriente, en muchas regiones, inclusive aquí en Colombia, como tú hablabas de La Guajira, a mí me tocó ver, y pues, respetando también esto, y ya entra, no sé si entran como en la legislación colombiana o el ICF está a cargo de esto, pero en la población indígena acá de Colombia, sobre todo en los emberas, se ve también niñas, o sea, menores de edad, Sí. también casándose, y de alguna manera, pues una niña de 11, 12 años, 13 años, pues todavía, digamos, no tiene la suficiente madurez ni psicológica, ni emocional, ni física para contraer matrimonio, y por lo general es con hombres mucho mayores que ellas, ¿cierto? Mayores de edad. Tremendo lo que dices, pero habremos evolucionado algo un poquito porque, mira, si nos vamos a nuestra historia reciente, nuestros abuelos, yo noto que las abuelas se casaban a los 14, a los 15 años. Es que ahí había un fenómeno muy interesante, Era y era algo como que muy normal, ¿no? había una transición de la niña, había una transición de que esta niña o adolescente pasaba de la tutoría del padre al esposo, porque el esposo la acababa de criar, y en su defecto el esposo de esta niña o de esta adolescente era un amigo del papá. Pero bueno, eso fue un asunto que aquí se dio a nivel cultural y que también fue, digámoslo, como muy normalizado. Bueno, Mauro, entonces hablando de la esclavitud moderna, porque es que estamos hablando de la esclavitud moderna, tú mencionabas ahora el tema del Mundial de Fútbol de Qatar. Este tema controvertido y que actualmente ha generado bastantes críticas, y por lo regular, Raúl, el poder genera esto. Entre más poder, como que más ambición y ganas de... Bueno, mira, se habla de que en el 2010 Qatar ganó La sede eso, para ganó el la sede Mundial. para el Mundial del 2022, inclusive ganándole al mismo Estados Unidos. Parece que hubo
dinero de por medio que la FIFA lastimosamente como que se dejó comprar. Y resulta que en la construcción de todos los estadios, porque no existían en el 2010 estadios, no había nada. Ahora la gente se maravilla de que los estadios que no, que tiene aire acondicionado, que qué maravilla. Pero no se dan cuenta que en la construcción de todos esos escenarios deportivos hay una cantidad de personas que murieron. Imagínate que contrataron puros migrantes, ¿sí? Trabajando a 50 grados de temperatura, sin elementos de protección, Y unos horarios, horarios extendidos, con los más mínimos derechos, sin derecho a, valga la redundancia, a protestar, y dicen que murieron mucho. Y mira que la FIFA y Qatar dicen que apenas en la construcción de los estadios murieron 3 personas. ¿Cómo te ellos, sí, parece? Cuando ellos, murieron más de 4.000, creo que yo he escuchado cifras de más de 6.000. imagínate, se habla Sin, más o menos de sin 6.000. embargo, tú hablabas ahora de 15.000. Sí, pero hablemos de lo que dicen los reportes de las ONG. Se hablan como lo que tú dices, de 6.000. Entonces imagínate, que murieron siendo esclavizados para construir estos escenarios deportivos con las mínimas garantías, explotados, maltratados. A estas personas se les ofreció un pago y al parecer no se cumplió con esto. Al parecer fue por unas cantidades mínimas cuando les habían prometido que iban a ganar, pues que iban a tener unos sueldos muy bien remunerados. Y vuelvo y te digo, como uno de los países que tiene al parecer la tercera reserva de petróleo y gas más grande del planeta, que están completamente nadando en la plata, incluso es un país con muy pocos habitantes. Los cataríes son en realidad, creo que no llegan a 500.000. Y el ingreso per cápita es el más alto que hay, digámoslo, en el mundo. En todo caso, mundial de fútbol tiene que ver mucho con la esclavitud moderna en la manera como se construyeron estos estadios. Y también Retención de pasaportes, esclavitud. contratos, realmente contratos muy acomodados donde, como decías ahorita, no hay derecho a que protesten. Explotación laboral total. Los podemos deportar cuando queramos. Creo que instalaciones donde se quedaban estos migrantes que construyeron todos estos estadios y todas estas obras no en las mejores condiciones. En fin, muy controvertido este mundial. Sí, porque es que realmente es un país donde violan los derechos a las mujeres, donde ser homosexual es un delito. Y con todo esto, la FIFA y muchos países no sentaron pues como una voz de protesta. Los que sí lo hicieron fueron algunos artistas que no quisieron estar allí en la inauguración ni participar de este evento porque no estaban de acuerdo. Así es, aunque tristemente un representante colombiano estuvo allí, ¿no? Por cierto, tuvo una entrevista donde no salió muy bien parado el señor Maluma. Pero bueno, hablando de Qatar y hablando de la región, también se habla mucho de Dubái. Han habido o hubo reportes de también esclavitud en esta región. Incluso por ahí salió un reporte donde una mujer en represalia porque al parecer no había llevado a cabo una orden, una mujer árabe De la burka. le cortó el brazo, le amputó el brazo a una migrante hindú de la India. Se escuchan muchas cosas bien fregadas de esta región. Bueno, pero es que la esclavitud moderna no se da solamente en esas regiones, como estábamos mirando, se da en todos los continentes prácticamente. Y lo peor de todo es que de alguna manera con nuestra indiferencia hemos permitido que se dé hoy en día, en pleno siglo XXI, la esclavitud moderna y que nosotros creamos que es algo del pasado y no hagamos nada frente a esto, por lo menos con nuestra indiferencia. Yo creo que eso es lo mínimo que deberíamos hacer y es, primero que todo, tomar conciencia de esas marcas, de esos productos que utilizan a niños, a niñas, adolescentes, a mujeres que los explotan laboralmente, que los están de alguna manera sometiendo a trabajos forzados solamente por la comida o en unas condiciones infrahumanas.
yo creo que lo principal que debemos hacer es empezar nosotros a tomar conciencia y a no ser parte de eso con nuestra indiferencia. Así es, Raúl, necesitamos una conciencia colectiva, pero también mira que no hay un mayor esfuerzo por educar a las personas, porque saquen esto a la luz, por ofrecer esta información en su momento para que la gente tome conciencia de este tipo de situaciones que pasan no solamente en otras partes, en otras latitudes, sino también aquí mismo en Colombia. Bueno, la idea, Mauro y oyentes, es generar esos espacios para poder reflexionar en torno a estos temas, no ser indiferentes ante estas situaciones. No tenemos que ir a los países de Medio Oriente ni a África, sino que ahí mismo donde nosotros vivimos, en esta ciudad, en este continente, se da mucha violación a estos derechos humanos, donde no solamente se violan los derechos, sino que se raya ya en lo que es la esclavitud moderna. Entonces yo creo que, Mauricio y oyentes, lo principal es empezar a cambiar nuestro metro cuadrado y es nuestro entorno inmediato. ¿Cómo? Siendo conscientes, generando reflexión, no siendo indiferentes. Necesitamos empatía. Exacto, y ser más empáticos y en lo que a nosotros nos corresponde, en lo que hacemos día a día, trabajar en pro de la libertad y de que no de ninguna manera validemos lo que es la esclavitud moderna. Así es. Bueno, amigos, llegamos entonces al final de este episodio que vamos a titular Esclavitud Moderna. Esperamos que haya sido de su agrado. Esperamos que nos comenten, que empiecen a seguirnos, que nos compartan. Queremos seguir creciendo, que esta comunidad cada día se haga más grande. Y bueno, Raúl, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto, Mauricio y oyentes. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.